Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Sigmund Freud, quien es ministro de Administración Pública de la República Dominicana. Bienvenido a su programa, doctor. Muchas gracias por la invitación, Michel. Feliz de estar aquí. Bien, tenemos mucho que no hacíamos programas juntos, ¿verdad? Yo creo que desde la campaña del 19 estábamos esperando. Bueno, que yo recuerdo que tú tenías como los asientos por aquí. Eran diferentes. Sí, claro. Hay que cambiar de vez en cuando, tiene que haber reelección. Bien. Ministro, vamos a ver todo esto. Primero, he visto todo el tema del momento, de la reforma, donde se plantea una reestructuración del Estado para disminuir gastos, o se habla de eficiencia y todo eso, eso lo vamos a hablar. Pero usted acaba de pasar a algo que se llama Ministerio de Administración Pública. Y yo quiero iniciar por ahí, pues, ¿cuál es el rol del Ministerio de Administración Pública? ¿Cuál es el grado de, si es organizar, si es supervisar o si trazar las políticas públicas que tienen que ver con todo el organigrama y su influencia, si es a nivel del gobierno o puede ser a nivel de algunas cosas del Estado? Bueno, gracias, ministro. Mira, Michel, qué buena pregunta para yo poder explicar un poco a los televidentes el alcance del ministerio. El Ministerio de Administración Pública, según la ley, es el órgano rector de la administración pública, tanto central, descentralizada, como también así de los gobiernos locales. Tiene una especie, yo podría decir, de dualidad de funciones, porque es rector y a la vez, evidentemente, generador de políticas públicas, de lo que debe ser una visión de gobierno y visión de administración, pero también ejecuta y materializa ciertas áreas de la administración. Por ejemplo, nosotros vamos desde lo que debe ser la correcta fiscalización y supervisión de la ley de función pública, todo lo que tiene que ver con el empleo público, en el sentido de tanto aquellos servidores públicos que están bajo el régimen de carrera, así como también aquellos que son bajo el régimen de contratación normal. Nosotros tenemos la obligatoriedad de velar por la correcta aplicación de la ley 4108, pero también todo lo concerniente a las especificaciones básicas de cada uno de estos empleados. Por ejemplo, cada institución de la administración pública tiene que solicitarle al ministerio al momento de que va a hacer un ingreso de personal, cualquier movimiento. Nosotros manejamos todo lo que son las estructuras. O sea, para contratar a una persona, un ministro, un director, una institución, tiene que pedir una consulta. Tiene que autorizar. Aunque sea sustituyendo una persona. Tiene que pedir autorización al Ministerio de Administración Pública, aunque sea sustitución. Todos los ingresos, movimientos, incrementos salariales, mejoras en el empleo público de cualquier naturaleza, tienen que contar con la no objeción y la aprobación del Ministerio de Administración. O sea, que en el área de recursos humanos, el Ministerio de Administración Pública es como esa... Transversal. Transversal para todas las autoridades centrales y descentralizadas. Influencia al gobierno o a algunas cosas. ¿Ustedes pueden impactar, por ejemplo, en Junta Central? No, nosotros nos vinculamos, Administración Central, órganos descentralizados. Tenemos menos influencia en algunos, por ejemplo, en entes reguladores, como la superintendencia, sí tenemos cierta rectoría. Banco Central no tenemos ninguna vinculación. Con todo lo que son órganos constitucionales, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Cuando hablamos de constitucionales, Banco Central, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, el Poder Judicial, Poder Legislativo, nada de eso nosotros nos vinculamos. Ahora, solamente con la Administración Central, y sí tenemos cierta rectoría y colaboración con los ayuntamientos. Fuera del tema del recurso humano, sí. ¿Usted impacta a las instituciones en alguna otra área? Servicio público. Por ejemplo, nosotros somos los rectores de la provisión de servicio público. ¿Qué es eso? Se canalizan bueno, el servicio que cualquiera de las entidades le brinda al ciudadano. Es realmente la interacción, administración pública, con el usuario. La calidad de los servicios. Nosotros medimos y regulamos la calidad de los servicios de cualquier institución pública. Tenemos lo que denominamos la carta compromisos, que son los estándares mínimos que cada institución pública debe cumplir al momento de brindar los servicios públicos. Sabemos que siempre ha sido una queja de los dominicanos durante años, de la calidad del servicio público que se brinda en muchas instituciones, no en todas, en algunas. El tema de la cantidad de documentos que se solicitan, la duplicidad de situaciones de requisitos. Y nosotros hemos estado, desde el año 2020, el presidente
trazó un plan que se denomina Burocracia Cero, que es un programa que tiene la finalidad de intervenir una serie de instituciones para llevar a cabo un levantamiento de todos los procedimientos administrativos que se hacen, todas las solicitudes que se manejan y cómo nosotros podemos llevar a cabo una eficientización transversal y vertical de todos esos procesos. Si yo voy a solicitar, por ejemplo, a pasaporte, tú sabes que eso tuvo muchos meses con muchas situaciones, nosotros intervenimos. Pero ha mejorado mucho. Ha mejorado, intervenimos pasaporte, buscamos la manera de mejorar los procedimientos y ahí están los resultados. Caso, por ejemplo, ventanilla única de construcción, con el MIBEP, hemos concentrado todas las solicitudes que se hacen para un proceso constructivo, no tener que ir a cada una de las instituciones. O sea, que eso que uno ve ahí en el mismo Industria y Comercio, cuando son procesos que ustedes han participado, que han mejorado. Correctamente. Nosotros somos el rector de eso, de que los servicios públicos tengan un carácter de eficiencia, de eficacia y evidentemente de mejora burocrática y de simplificación de los trámites. Volvemos al área de personal, de recursos humanos. La vinculación de lo que es los topes a las instituciones son si el funcionario es de carrera o no, y el tema de presupuesto. O sea, si eso te incrementa el presupuesto en la institución. Si tú tienes esos dos, por ejemplo, un funcionario que ahora cambió el gobierno, sí, y yo quiero cambiar un funcionario porque no es de carrera y lo tengo en el presupuesto, no me va a subir el presupuesto, ¿yo lo puedo hacer? Lo solicita y se aprueba. Tiene que solicitarlo. Y cuando no es una sustitución, me hace falta por ejemplo, usted mismo me acaba de decir que el servicio que estoy dando de ventanilla única está lento. Tenemos que incrementarlo. Bueno, si lo queremos incrementar en horas, tenemos que poner un call center 24 horas. Sí. Pero yo no tengo el presupuesto. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en ese caso son nuevas creaciones, se solicita lo que es una modificación a la estructura orgánica de esa entidad. ¿Para nombrar a una gente? En caso de que no exista nosotros le decimos las cajitas, esa estructura, esa posición, tiene que también modificarse el manual de cargos en caso de que así lo requiera. Y nosotros, evidentemente, nuestra aprobación está sujeta a que tú obtengas la aprobación presupuestaria. Pues nosotros tampoco podemos aprobar de manera definitiva si presupuesto no tiene asignado sobre esa entidad en la partida denominada de remuneraciones un monto para eso. O sea, aquí hay unos controles de tipo presupuestario muy rígidos, en el sentido de que tenemos diferentes clasificadores y diferentes niveles y diferentes estructuras. Por ejemplo, remuneración, que es una partida donde se está incluido todo lo que son pagos salariales, compensaciones, pago de liquidaciones, viáticos, todo lo demás. Esas son partidas que están totalmente reguladas y controladas por presupuesto. Nosotros, en el caso del Ministerio de Administración Pública, impactan más de 15 leyes, desde la 247, la 4108, la Ley General de Presupuesto, todo lo que son las leyes no solamente de función de servicios públicos. O sea, el Congreso ha ido evacuando una serie de leyes y de disposiciones que hace que la administración pública definitivamente se haya convertido en algo más complejo. Uno de los objetivos de nosotros es todo lo contrario, es ver de qué manera nosotros eficientizamos un poco eso, desburocratizamos todos esos procesos, todos aquellos que no sean de carácter de ley, que sean de puramente administrativo, entonces nosotros tomar las decisiones para poder mejorarlo, porque la verdad es que la administración pública es una especie de elefante que para moverlo no es tan sencillo. Depende mucho también de muchas voluntades, depende de disposición y eso también influye, pero los mismos controles que se imponen, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones, la ley de Contraloría, Cámara de Cuentas, también hace que los procesos entonces tengan que cumplir una serie de pasos que son necesarios en virtud de esas disposiciones legales. Entonces, no es un tema tan sencillo como la gente lo entiende. Bien, antes de pasar al tema del momento, yo quiero dos colitas o dos regalitos. El primero es, porque el hecho de que uno conozca algo no quiere decir que los televidentes uno lo escucha hablar. Sí. Usted hasta hace unos días trabajaba en el fideicomiso Pedernales y en el fideicomiso público, la alianza público-privada y todo eso. En otro departamento no es en lo que está hoy. Y hoy uno lo escucha hablar de administración pública y dice, estamos trabajando en eso y manejamos esto.
¿O es que ustedes aprendieron todo eso en un intensivo 24 horas al vapor? O dígale a la gente el tiempo que ustedes tienen construyendo la organización que para trabajar dentro del plan de gobierno. Mira, ¿verdad? Porque sí. hay mucha gente que no conoce esto y que cree que usted... Mira, Michelle, dos cosas. Primero, para, como tú dices, aclarar un poco a la ciudadanía. Nosotros estábamos nombrados como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, pero a la vez también fungíamos como director del Fideicomiso Propedernales, que es un fideicomiso, que es un patrimonio autónomo, es algo separado que se manejaba a través de la Dirección de Alianza Público-Privada, pero eso, podríamos decir, una unidad separada. Sí, porque los fideicomisos tienen que tener una Tienen cabeza, su propia vida. En su estructura. Entonces, cuando nos designa ministro de Administración Pública, evidentemente nos sustituyen de la Dirección General de Alianza Público-Privada, pero el presidente nos ratifica como director ejecutivo del Fideicomiso Propedernales. O sea, quiero explicar eso para que el público entienda que nosotros, a pesar de que somos posición que usted tenía de forma honorífica. Sí, y la sigo teniendo honorífica. Entonces, yo sigo siendo... ¿Pero por qué que usted sabe tanto del tema no. ¿Usted trabajó en ese proyecto de organización? Lo que pasa es, Michelle, mi ejercicio profesional durante desde el año 2000 ha sido en el ámbito del derecho administrativo. Yo hago mi maestría en el derecho administrativo, mi doctorado en el derecho administrativo. Mi ejercicio profesional ha sido el derecho administrativo y significa administración pública y gestión. Todos los planes de modernización nosotros venimos trabajando con el presidente de la República desde que era candidato. O sea que nosotros conocemos de esto desde hace muchos años. Evidentemente, en los primeros 4 años estuvo otro ministro que estaba haciendo sus funciones y cuando el presidente decide que nosotros vayamos al ministerio, nosotros asumimos, y entendemos que es así, que él lo hace sobre el convencimiento de que al tener nosotros ya un camino recorrido en este sector, íbamos a conectar rápidamente y ayudarlo en estos planes que él ha anunciado esta semana. Y es por eso que podemos conectar rápido y manejar estos temas, porque sí tenemos tiempo trabajando lo mismo en virtud de nuestro ejercicio profesional. Bien. Usted menciona tantas leyes que se han creado, transparencia, leyes que se crearon a raíz de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de administración pública, y todas hay que cumplir, y cuando tú las estás cumpliendo hay que cumplir la ley, porque si no tú estás violando la ley. Así es. Pero ¿por qué hay muchísimas leyes o que no tenemos o que no cumplimos y no pasa nada? Si el Estado no tiene una ley y no la cumple, no pasa nada. O no la existe, pero no se ha puesto, pero si ya la tienen en vigencia, entonces el ministro puede caer preso, el otro no puede, yo no puedo, por ejemplo, elevar un recurso contra que hay 200 leyes que no se aplican. Claro, hay amparos, los denominados amparos constitucionales, que tú puedes hacerlo por aplicación de la ley, y existe ahí el procedimiento. Lo que ocurre es que desde que en la Constitución se aprobó el artículo 148 que otorga, no que otorga, sino que establece que el funcionario público es responsable civilmente, solidariamente, de cualquier tipo de daño que se le provoque a un ciudadano por su ejecución o por el ministerio o la entidad que éste represente, ya nosotros como funcionarios tenemos una obligación de velar que se cumpla la ley y que nosotros en nuestras funciones también cumplamos con la misma y nuestros también colaboradores. Sí existe esa vía en la cual tú como ciudadano, cuando no se está haciendo la aplicación de una ley y la administración pública te está vulnerando, evidentemente tiene que ser un tema de derechos fundamentales, porque para eso es el amparo. Si no es una vulneración de derechos fundamentales, tú tienes que entonces irte por la vía ordinaria. Pero para fines de violación de los derechos fundamentales por incumplimiento de ley, sí hay una acción de amparo constitucional que está previsto por la norma. Como ministro de Administración Pública, yo quiero finalizar con una consulta, y es, como ciudadano, sanciones a los funcionarios por violar la ley de parte del gobierno, sanciones de parte de ustedes hacia sus funcionarios, no de un ciudadano que lo haga corresponsable de algo que le pase. Un funcionario que le nombre a usted un empleado sin pasarlo por allá, o que despida a un funcionario de carrera, o que viole el presupuesto, o que no esté haciendo lo que hay. ¿Hay sanciones o volvemos al tema? No, sanciones administrativas que contempla, se le manda una amonestación y no pasa nada. No, la realidad es que la ley 4108... ¿Qué le pasa a un funcionario que hace una compra y no hace una licitación? No. Eso no es ¿hay sanciones? Claro, hay sanciones. La ley de compra es muy clara y muy precisa en ese sentido. En ese caso sí. Ahora, sanciones como la que tú estableces para una inobservancia
Sí, yo voté una persona, nombré una persona del partido a que trabajó en las elecciones y voté uno que era una botella. No, ahí la ley no establece ningún tipo de sanciones contra el funcionario, salvo aquellos empleados que sean catalogados de carrera con la ley. Ahí sí tú tienes un régimen sancionador que te puede aplicar a ti como funcionario si tú violentas el procedimiento de desvinculación de cualquier funcionario de carrera. Si son empleados normales, simplemente lo que aplica es que el Ministerio de Administración Pública te rechace o no esa decisión, pero no existe una sanción por parte del MAP contra ese funcionario. Porque recuérdate lo siguiente, Michelle, sino que todos nosotros como ministros o directores somos funcionarios de libre, como se dice, de libre nombramiento y remoción, que ejercemos a voluntad del presidente de la República. La única sanción que puede existir es la destitución del cargo, en este caso por el propio presidente, pero nosotros no podemos sancionar a un par nuestro, un ministro X, por haber hecho una inobservancia en el aspecto administrativo, que es el que no corresponde. Si es temas de compra, ya la ley de compra se establece otros procedimientos para inobservancias a la ley de compra, pero en el caso de la función administrativa y función pública, no existen, salvo lo previsto, como te mencioné, para el tema de la ley de carrera administrativa, para el tema de la carrera. Esto es una pregunta y es una teoría nuestra al mismo tiempo. El presidente Abinader y su equipo se sientan a ver lo que tienen que hacer y dicen, bueno, aquí se necesitan unas reformas. Algunas son obligatorias porque no tenemos dinero, hay que buscar cuarto. Hay otras que son de transparencia, hay otras que son porque la ley tenemos que hacerla, ya que adecuar cosas que son necesarias con el tiempo. Y vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a hacer una reforma a la seguridad social, vamos a hacer una reforma al Código de Trabajo, vamos a buscar seguridad ciudadana y vamos a hacer todo un proceso de reforma paralelo a lo que es la gestión normal. Y se sientan y dicen, dentro de todo esto, hay que buscar dinero y hay que hacer una reforma fiscal, que eso es malo. Vamos a tirar eso a inicio, desde que ganemos hay que tirar esto para poder gobernar estos 4 años. Pero no podemos tirar esta reforma fiscal y todas estas reformas que son, primero al mismo tiempo, son muchas cosas, y segundo, nadie quiere una reforma fiscal porque algo malo trae. Vamos a hacer una propuesta para eficientización y racionalización de la administración pública. Vamos a decirle a la gente que nosotros vamos a comenzar organizando la casa y que lo primero que vamos a hacer es a reducir el gasto. Inmediatamente se cambia la palabrita. Fíjese que estoy haciendo esto y se quita la palabra reducción del gasto y se comenzó a escuchar control del gasto, racionalización del gasto, eficientización de esto, ser más eficiente. Ya no es que no vamos a economizar un dinero, es que lo vamos a usar mejor. Eso es lo primero. Y segundo, lo llaman a usted y le dice, siéntate ahí con tu Ministerio de Administración Pública y tus cajitas, tu organigrama, y dime cómo es que yo voy a hacer esto. Bueno, si vamos a buscar 250,000 millones, yo creo que lo que tenemos que enseñarle al país, por lo menos es que vamos a buscar 25, a gastar mejor 25, que es el 10% de lo que vamos a buscar a mediano plazo. Correcto. Y vamos a buscar 25,000 millones. Siéntate ahí y hazme un plan. Primero que se vea que estamos gastando, economizando, que sean muchas instituciones chiquitas y muchas cosas, que se vea todo eso, para que se vea. Controla la publicidad, controla las jipetas, todo lo que cae mal, que se vea que estamos haciéndolo bien y por qué no, vamos a hacerlo bien. Pero realmente los 25,000 millones nos lo vamos a buscar, 20,000 en educación y 5,000 economizando 2 o 3 cositas, porque lo que vamos a hacer es gastarlo mejor. Y vamos a fusionar esos 2 ministerios y todo lo otro es austeridad plena. Dígame cómo mi pregunta con teoría. Dígame ahora, ¿en qué medida yo estoy equivocado? Mira, tú tienes mucho de razón. Primero, ¿en qué sentido? Nosotros no podíamos como gobierno presentar reformas que definitivamente van a impactar a gran parte de la ciudadanía si el gobierno nos daba el ejemplo de lo que debía hacer. Vamos a apretarnos la correa. Nosotros tenemos que apretarnos la correa como gobierno y luego entonces le pedíamos el sacrificio al ciudadano. Porque cuando tú aumentas impuestos o creas impuestos nuevos, tú tienes que generar la confianza de que esos impuestos que tú estás recaudando se le van a devolver al ciudadano en un servicio o en una obra pública de calidad
que pueda ser de disfrute de la ciudadanía en general. Lo primero es que el electorado dominicano, Michelle, le dio el voto favorable al presidente, no solamente en lo ejecutivo, sino en el Congreso, porque el presidente ha venido hablando de la reforma desde la campaña. O sea, aquí nadie puede sorprenderse de que el presidente hablara de reforma constitucional, de reforma de seguridad social, de reforma fiscal que tiene el componente del gasto público, el componente tributario, porque él lo había anunciado. Y entonces la ciudadanía le dio el voto de confianza para que nosotros tuviéramos no solamente el Ejecutivo, sino la mayoría congresual para poder llevar a cabo esas reformas. Es decir, que el presidente tiene un compromiso con el pueblo dominicano de cumplir con esas promesas que realizó, que el pueblo dominicano confía en que sean bien encaminadas por el bien del país. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos llegar al resultado que queremos, que es evidentemente elevar la recaudación tributaria, mejor, gastar mucho mejor, si no hacíamos nosotros vamos a decir, las incisiones necesarias en la administración pública para poder lograr, primordialmente, el cometido de tratar de enviar un mensaje de contención del gasto y de mejora en la eficiencia administrativa. Por eso la presentación de esta semana se divide en dos: las decisiones para la eficientización de la administración y la racionalización, eliminar duplicidades, redundancias que existen en la administración pública, y la segunda parte, todo lo que es concerniente a la contención del gasto público, que es lo que tú me has mencionado, congelamiento de la nómina pública, no se te olvide, es un elemento importante. No vamos a seguir incrementando la nómina. Los compromisos políticos tendremos que resolverlo de la manera en la cual no impacte directamente el incremento de la nómina. De igual manera, todo lo que he mencionado sobre la no compra de vehículos. De eso vamos a hablar. La compra de vehículos, viajes, publicidad, impresiones, celebraciones de eventos. Es un mensaje que queremos dar a la sociedad, que nosotros, como gobierno, tenemos que poner control con algunos de los gastos que no necesariamente son prioritarios. Entonces, el tema de la racionalización de la administración pública implica de que, bueno, hicimos una disección, hicimos un análisis que era mucho más amplio. De verdad que si nosotros si nosotros hubiésemos llegado de donde partimos, iba a ser mucho más profundo. Sin embargo, también tenemos que llevar esto en un proceso, porque tampoco podemos tener un proceso tan amplio y tan ambicioso que al final no podamos ni siquiera abrazarlo, o sea, no podamos materializarlo por la dificultad que nos lleva. Entonces, ¿cuáles eran las áreas prioritarias para nosotros como gobierno de mejorar? Educación, tema también de economía y hacienda, por el tema de cómo alinear inversión pública con presupuesto, que siempre ha habido un total divorcio de eso, que impactaba evidentemente en la ejecución presupuestaria. Y la prueba es que la reforma fiscal se está haciendo en Hacienda. Entonces tú tienes economía, claro, impuesto interno, claro, aduana, porque tú te dan ayuda. Pero todas partes así, del mundo es así. Eliminar ministerios que sin lugar a dudas tenía redundancia, como el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el tema del plan social con comedores económicos, el IADET, que había ya dejado vamos a decir, de su misión principal, había dejado de existir, por decirlo de una manera, porque estamos viviendo en otros tiempos. ¿Usted fue el responsable o su ministerio de analizar en el caso, iniciemos porque hay casos que no vamos ni a hablar, porque ya se sabe que eran o redundancias o realmente instituciones muy pequeñas que no impactan realmente, sí, no vale la pena ni siquiera hablar, pero cuando se habla del Ministerio de Educación con el MESID, se habla del Ministerio Administrativo de la Presidencia, del Ministerio de Economía o del Instituto Agrario, ustedes fueron los responsables de analizar el impacto a nivel de lo que sería, no la reducción del personal o lo que implica, sino la operatividad, por ejemplo, en el caso de los ministerios de Educación Superior con el Ministerio de Educación, de cómo sería el día a día en el caso de que eso ocurra. Mira, existía una comisión transversal que participaba Hacienda, Economía, Ministerio de Administración Pública y Consultoría Jurídica, el cual comenzó de hace meses atrás a analizar todos los impactos que iba a tener estas decisiones. Algunas sí se descargaron en el Ministerio de Administración Pública, como las decisiones más sencillas, que son todas estas instituciones que tú has mencionado, que son pequeñas, que no tienen un mayor impacto en su posible eliminación o lo que sea, pero hay otras que realmente necesitábamos inclusive la participación de las incumbentes de esos ministerios. Por ejemplo, Educación y MESID, hubo una participación activa de funcionarios del MINER y de funcionarios del MESID.
para nosotros entender un poco la operatividad. Ah, ellos participaron. Sí, claro, claro, participaron. Para ninguno de los incumbentes de estas instituciones grandes, como los ministerios, ha sido un secreto, eso ha sido una sorpresa, sino que se le había estado consultando desde meses atrás. Aunque no estuvieran de acuerdo. Aunque no estuvieran de acuerdo, era una disposición ya. Había un mandato, ese mandato tenía que ejecutarse. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, vamos a compartir, vamos a trabajar todo de la mano para lograr este mandato y esta visión del presidente de la República en la primera etapa, porque ahora viene la etapa más trabajosa, Michelle, porque nosotros ya anunciamos, identificamos, anunciamos, vamos a trabajar la semana que viene, empezarán vamos a decir, las formalizaciones administrativas de decreto, pero luego viene la parte más compleja, la parte operativa, cómo nosotros hacemos esa transición, cómo hacemos esas funciones en las cosas que haya funciones, cómo realmente hacemos un levantamiento total de todo lo que es la empleomanía, las cuentas por cobrar, los activos, o sea, es un proceso que conlleva. Bien, ya se sabe de esta propuesta, ¿cuál tiene que ir al Congreso? Sí, claro, claro, nosotros eso es lo primero que se hizo. De eso, la de los ministerios tiene que ir al Congreso. Todas. Ok. Se ha establecido un proceso, un orden de prioridades. Por ejemplo, ¿cuándo veremos el Ministerio de Educación Superior fusionado con el Ministerio? ¿Se va a presentar esa ley Mira, este año? esa va a ser la Porque ley. usted sabe que el presupuesto se presenta ahora a final de año. Sí, entonces claro. tendríamos un país inoperativo si no se pasa la ley. No. La idea es esa va a ser la ley de todas. Primero, la ley que se tiene más tiempo trabajando, ese anteproyecto, porque no solamente abarca esa fusión, sino que el Ministerio de Educación aprovechó para actualizar un poco la Ley General de Educación e ingresar algunos elementos que ellos entendían que tenían que ser actualizados. Entonces, el Ministerio trabajaba desde hace 2 años un borrador de lo que debía ser la actualización de la Ley de Educación, y nosotros entonces le incluimos los aspectos de la fusión con el MESID. Y esa ley, yo te podría decir que está en un 85-90% lista. ¿Usted cree que en ese caso, porque a mí, por ejemplo, en el caso del Ministerio Administrativo, yo digo que cambió de nombre, ahí todo se va a quedar igual, porque tú no vas a tener, tú vas a tener que un secretario de la presidencia que va a depender de la presidencia que va a manejar todo lo administrativo. Pero por ejemplo, todo lo que son los viceministerios se eliminan de ese ministerio. No habrá viceministros. De igual manera, todo lo que son las áreas, como se le denomina, transversales, se unifican. Por ejemplo, no debe tener ya una dirección de compra ese ministerio, no debe tener una dirección de recursos humanos, no debe tener una dirección de comunicaciones, no deberá tener una dirección legal, no deberá tener una dirección de planificación. ¿Y eso mismo va a ocurrir con la de economía? También, de igual manera. Hay una eficiencia en esos aspectos que no son los llamados misionales, sino las áreas transversales y de soporte. ¿Y puede haber cierta economía? Habrá, pero claro, indefectiblemente tiene que haberlo, porque cuando tú eliminas esas duplicidades, yo no estoy diciendo que es una, vamos a decir, una suma cero, de que bueno, 2 más 2 son 4, tú le eliminas a estos 4 2, son no, posiblemente sean 2 más 2 y elimine 1. Eso usted nada más lo logró en educación, pero lo otro parece que va a ser más, o sea, lo otro pero educación sí es, ustedes se ganaron entero el presupuesto del MESID. Eso fue así. Una gran medida, sí. ¿Verdad? Ahí hay 20 de los 25. Sí. Ahí hay 20 de los 25. Hay como 17 ahí, sí. Sí, 17, 16, esa es la realidad. Yo creo que eso funciona. ¿Le preocupa a usted que en el caso de presupuesto hay muchas quejas de los sectores de educación? Nosotros no compartimos porque yo conozco que ha sobrado muchísimos años del presupuesto de educación y que no se ejecuta. Desde el 2012. Pero el observatorio, los maestros, la ADP dicen que ese es un palo que se le ha dado al presupuesto de educación cargándole la educación superior. ¿Qué usted opina de eso? Palo era que como no se ejecutara el presupuesto completo, se destinaran parte de ese presupuesto a otras cosas que no tienen que ver con el aspecto educativo o se hacían gastos superfluos para tratar de llegar a la ejecución completa. Eso sí es un palo. O que se utilizara ese presupuesto para beneficio posiblemente de sectores. No. En este caso lo que estamos haciendo es el sector de educación superior, que siempre ha estado alejada de aprovecharse y disfrutar del 4%, lo vamos a integrar
Entonces lo que estamos haciendo simplemente es una especie de integralidad, de coherencia, de unificación del sistema educativo, porque el sistema educativo en el país no debe estar dividido en educación escolar y educación universitaria, es un solo sistema educativo. ¿Cómo tú llevas al niño? Sí, pero eso es para hablar de una cosa es del 4%, sí, pero que, y otra cosa es hablar de educación. Bueno, lo que pasa es que como tú aplicas esa coherencia del sector educativo cuando tú tienes dos presupuestos distintos, a uno tú le dedicas el 4 y a otro tú le dedicas lo que puedas, lo que sobre, o lo que tenga la capacidad de llevar, de materializar. ¿Cómo se va a llamar ahora en su propuesta un viceministro de Educación Superior, o sería una organización, como es hoy el INAVIE, el INAFOCAN, que son instituciones? Habrá un viceministerio de Educación Superior. Dentro de la, no podemos seguir creando órganos podría tener órgano de concentrado. Y no tendría, pero ese órgano es más, debería ser más desconcentrado que, por ejemplo, el que maneje la capacitación de los maestros, o el que maneje el Infodosu o el INAVIE. Yo creo que tiene más sentido darle su autonomía dentro del 4% a la parte más importante. Mira, lo que pasa es, yo estoy de acuerdo con algo, aquí no ha habido históricamente, no es actualmente, una proliferación de leyes creando entes desconcentrados y descentralizados sin una visión clara. Y en el ámbito puro de lo que debe ser la gestión de la administración pública, los ministerios están para implementar políticas, crear políticas públicas, ser rectores de sector, de cualquier tipo de sector que impacten, y velar que esas políticas públicas se implementen de manera correcta. Los órganos descentralizados no están para crear políticas públicas, sino simplemente para ejecutar o materializar ciertos aspectos. Aquí hay una mezcla. Tenemos órganos desconcentrados que generan políticas públicas y también llevan a cabo ejecución presupuestaria. Tenemos órganos centralizados que también tienen una mezcla. Tenemos ministerios que también llevan a cabo, además de una visión de política pública, también materializan. Entonces, aquí tenemos que ir corrigiendo ese tema. Claro, de la noche a la mañana no vamos a hacerlo. En el sector educativo ha existido eso. Tenemos diversas entidades que lo que se ha querido hacer es sacarle un poco del control de ese gran presupuesto que tiene educación para tratar de eficientizar la ejecución presupuestaria, con elementos como INAVIE, ¿verdad? Como te acaba de decir, con las demás instituciones que existen por ahí, de parte del sector educativo, pero que la realidad es que con una estructura como el Ministerio de Educación se requiere de cierto soporte para materializarla. Ahora, en el caso de la educación superior... No, ese viceministerio se va a quedar en su mismo edificio. Bueno, en el caso de la educación superior, recuérdate que el rol del MESID en materia de educación superior es la regulación de la educación superior. Es generar las políticas públicas de educación superior. No es administrar presupuestos para crear universidades ni para contratar maestros. Ese no es el rol. Entonces, por eso que mencionamos que el MESID sí puede ser un viceministerio del Ministerio de Educación, porque esa es su finalidad. Sí, pero maneja planes como los fondos de investigación, las becas a los estudiantes. Bueno, son planes importantes, claro, nacionales e internacionales. Sí. Bueno, pero para eso, inclusive ahí está un organismo que depende del MESID, que no se ha eliminado, que es el Instituto de Innovación de Biotecnología e Investigación. Eso es parte. Se puede utilizar esa institución para ese tipo de recepción de fondos para la investigación. O sea, no es que estamos eliminando de golpe y porrazo una serie de entidades que existen. Bien, cuando hablamos del famoso del proceso de reforma, yo digo que a ustedes se les quedó una materia pendiente en esto, y es, muchos dominicanos esperábamos que se iba a dejar resuelto el tema. Fíjese que entendimos, por ejemplo, el dinero estaba en el Ministerio de Educación, eso independientemente, todavía hay que buscar un sitio donde se pudiera sustentar los recursos que se iban a buscar. Otra cosa es la imagen. En la parte, yo creo que se quedó una materia pendiente, que fue, ¿qué pasó con el Ministerio de la Juventud, la familia? Y no se podía meter, lo vamos a dejar para después otra vez, que si lo vamos a eliminar, que si vamos a crear el Ministerio de la Familia, porque también está la organización. ¿Por qué no metieron eso ahora? ¿O es que no tenía sentido? Se analizó. Realmente había propuestas y posturas de algunos de los miembros de la comisión de que teníamos que generar, en algunos casos se propuso el tema del Ministerio de la Familia, otros entendían que tenía que permanecer como estaba, y la verdad es que no llegamos a un consenso como en la comisión por las posturas distintas que había y diversas. El presidente entendía o entiende que esos ministerios en gran medida juegan un rol. Y ese rol lo que hay que fortalecerlo. Y eso se fortalece a través de
Primero, entregarles las herramientas para que puedan lograrse. ¿Cómo? Herramientas financieras. Podemos tal vez con esta eficientización que estamos haciendo y con esta reducción de algunos gastos corrientes, posiblemente algunas de estas partidas presupuestarias que las tenemos a esas entidades, pudiéramos entonces robustecer al Ministerio de la Juventud y al Ministerio de la Mujer para que ellos puedan desarrollar los planes que tienen como ministerio. En el caso de cultura, mira, en el caso de cultura, yo en lo personal, mi postura era que yo entiendo que podía inclusive hasta fusionarse con el Ministerio de Turismo, tiene mucha vinculación. Pero también hay una posición que yo debo reconocer y que tiene mucho contenido, y es el hecho de que el tema cultural es propio de la identidad del pueblo dominicano y lo que tenemos que fortalecer. O sea, el ámbito cultural tiene todas las capacidades para poder desarrollarse en una cartera por separado. Todos los temas de arte, artes plásticas, gastronomía, ahora que estamos viviendo un turismo diferente, en el cual introducen otros aspectos también que la gente viene a buscar, la gastronomía dominicana, las artes plásticas. O sea, entonces, ahí existe esa postura de que lo que tenemos que darle más recursos a la cultura. Porque pueda hacer un trabajo No quedó claro eficiente. Cuando se habló de la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, el tema de la ciencia y la tecnología. El Ministerio de Educación Superior hoy es MESIT, Ciencia y Tecnología. Así es. El presidente dijo que esa parte no iba a pasar y que iba a pasar a otra institución, pero no la veo por ningún sitio a dónde cayó. ¿A dónde terminó la ciencia y la tecnología? Todavía no ha terminado porque estamos en la fase de construcción. Todo lo que es ciencia y tecnología, nosotros estamos evaluando posibilidades de agregarle esas dos competencias posiblemente al instituto que te mencioné, el Instituto de Biotecnología e Innovación. Podríamos fortalecer ahí un poco las capacidades entregándole el aspecto de ciencia. Sin crearlo como ministerio, no vamos a crear ningún ministerio más en esta etapa. Estamos hablando de fortalecer pasar esas competencias a otro órgano en el cual se le adhieran las mismas y fortalecerlas, pero sin crear una entidad nueva. Inclusive las opciones son distribuir esa competencia entre el IBI o posiblemente la OPTIC, algunos de los aspectos, pero no estamos creando oficinas. Bien, vamos a hablar del tema del personal, de los empleados públicos. Sí. Yo quiero, vamos a tratar de ser un poquito no técnico, sino llano, porque hay muchos, mire, los que ganaron y apoyaron están asustados. Zorrilla Osuna está nervioso. ¿Cómo se llama? Los que están en los puestos del ministerio, mire, usted acaba de decir, el director de recursos humanos del Ministerio de la Presidencia hoy ya no existe, no va a existir, entonces ya esa persona sabe. Por otro lado, los que salen, los que se mueven, los que desaparecen. Entre la fusión de los ministerios y la ley de austeridad, ¿cuál es el comportamiento en ese cálculo? No me preocupa el caso, se lo juro, del Ministerio de Educación con el otro, porque ese ministerio igualito pasa al Ministerio de Educación y nos ganamos los 17 mil millones sin problema. Ahora, en los otros, que son 200, vamos a pensionar un grupito, vamos a colocar los que son técnicos y buenos o los que aplican en los otros departamentos y se van los otros. Realmente, ¿cuál es la situación de esto? Y háblenos también de cómo es que el presidente va a nombrar los aliados nuevos. ¿Cómo es que en este momento nosotros vamos a decir, yo trabajé para una campaña electoral, yo ahora estoy esperando que me nombren, pero no es nada más nombrarme a mí, que me van a nombrar de cónsul o de embajador en Panamá. Los 100 reformistas o 200 que yo tengo en una lista que le mandé. Los seguidores. No, los que son de ese partido. Sí, claro. ¿Cómo usted va a buscar todo eso? Lo primero es una tarea compleja. Mire, nosotros esta semana emitimos un comunicado en el cual primero me llamamos un poco a la tranquilidad. Sabemos que estos anuncios han generado preocupación, como tú acabas de mencionar, y ansiedad. Pero hicimos un comunicado en el cual se establecía que esto es un proceso, que estamos en la fase inicial del proceso, que luego vendrán algunos aspectos de formalización, luego entraremos en la operatividad, levantamiento de información y estaremos comunicándonos con cada uno de los incumbentes para informarles cuál sería los pasos que íbamos a dar. Entonces, eso es lo primero para que todavía, llamando a la calma, el presidente ha sido muy claro de que nosotros vamos a evaluar
todo ese personal, y aquel que realmente realiza una función y que tiene las capacidades para realizar funciones en otra de las entidades que van a permanecer, tenemos el mandato. O que sea de función pública. O que sea exactamente. De carrera. Bueno, también, aunque hay algunos muchos funcionarios de carrera, también podemos revisarlo y ver cuál es realmente ha sido su rendimiento y desempeño y tomar decisiones en ese sentido. O pensionarlo. Correctamente. Habrá muchos que serán pensionados, habrán algunos entonces que tendrán, o muchos tendrán que ser reubicados en áreas de crecimiento constante, como el área de salud. Porque, por ejemplo, cuando nosotros creamos un hospital nuevo, atención primaria ahora va a expandirse a nivel nacional, pues, con la nueva modificación presupuestaria. No solamente se van a necesitar nuevos médicos. Con el dinerito de la reforma fiscal. fiscal. Sí, claro. No solamente nuevos médicos y enfermeras, sino también auxiliares administrativos, técnicos, conserjes. Todo ese personal se va a requerir. Entonces habrá muchas transferencias de ese personal que está en estas instituciones a estos sectores que siguen en crecimiento porque el país así lo amerita. Definitivamente habrá algunos, un porcentaje, que tendrán que ser desvinculados porque no rinden una función o porque no tienen un espacio, y esperamos que sus soluciones sean ubicadas en otra manera. Pero sí, aquí habrá impacto, claro, porque esto es un tema de eficientización. Aquí no estamos hablando simplemente de eliminar y buscar cómo a todos esos recursos humanos buscarle soluciones. No, hay un sacrificio que estamos haciendo. Necesariamente nos va a impactar, sin lugar a dudas. Con el tema de los aliados, el presidente ha tratado de ir cumpliendo en la medida de las posibilidades, pero el propio presidente es quien ha dado el mensaje claro y puntual de que para nosotros es más importante la modernización y la racionalización de la administración pública que cumplir con algunos compromisos. Iremos cumpliendo con los compromisos, poco a poco, en una medida u otra. Tal vez no en las expectativas que algunos de ellos generaron, pero también tenemos que entender que es más importante la sostenibilidad. Va a haber espacio. Habrá espacio, claro que sí. Con la ley tal vez no con las expectativas que hay. Y con la ley no le permite nombrarlo, no le prohíbe. Bueno, lo que pasa es que, aquí habrá un elemento, y es el hecho de que con ciertos ahorros que logremos. Porque lo que no puede cambiar es el presupuesto, pero sí puede haber un nombramiento. Lo que no puede haber, correcto. Un incremento de presupuesto. Esa es la explicación. Exactamente, no puede haber, pero la nómina pública lo que se hace es, si lo buscamos los espacios presupuestarios, tú puedes lograrlo, que tú no puedes incrementar la nómina pública en materia de nombramiento a agosto del 2024. Que eso es una disposición ahora que tenemos que ponerla en práctica a través del presupuesto y Hacienda. Todavía tenemos que dictar un decreto a ver cuáles son las particularidades que lleva. Pero con muchos de los espacios también que se estarán abriendo, con algunas instituciones también estaremos cumpliendo otros compromisos, porque sin lugar a dudas hay que cumplir compromisos políticos a nivel de las expectativas que se puedan cumplir. Y eso el presidente ha sido muy claro, a nivel de las expectativas que nosotros podamos cumplir, no de las expectativas del dirigente que tiene realmente una expectativa posiblemente distintas a la que podamos cumplir en estos momentos. Bien. Ministro, con el caso de las otras medidas que no tienen que ver con fusiones o cierre de ministerios e instituciones, como son los eventos, las memorias, la publicidad, los vehículos, todo eso nosotros estamos bastante claros. Pero con estas medidas y esta reforma, ¿usted no cree que en este momento el presidente Abinader se pone él mismo un candado para no poder volver ni cambiar la Constitución? Porque no es que no lo vaya a hacer, es que ya ni siquiera que va a gobernar 4 años, que todo el mundo va a saber que él no se puede modificar la reelección. Así es. Se está poniendo él mismo una cadena en los costos, en los empleados, en los nombramientos, en los presupuestos, en la transparencia, en la compra y contratación y todo eso. ¿Será posible y cómodo gobernar en esas circunstancias? El mejor ejemplo de la voluntad del presidente es lo que tú estás mencionando, y la determinación y la valentía de todas estas decisiones. Esto solamente podía ser dictado, materializado por un presidente que no se va a reelegir, Michelle. Alguien que estuviera pensando en su futuro político no toma todas estas decisiones. El presidente ha sido valiente, entiende que es el momento porque tiene el capital político todavía, tenemos el Congreso, todavía no estamos en una etapa de pre-campaña que vendrá en 2 años, en el cual sí, ya... Pero ustedes, los funcionarios y los miembros del PRM, no están obligados a retirarse. Bueno, no, claro que no. Pero el que le sirve a este gobierno tiene que entender que hay una visión de un presidente y tenemos que cumplir con su visión. El que no esté de acuerdo con esto tiene todo el derecho a simplemente no participar
en este equipo que se está trabajando. Entonces, hay un costo político. El que diga lo contrario está hablando mentira. Habrá un costo político para el presidente y para el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿cuál es la apuesta del presidente? Con la materialización de todas estas reformas, la sociedad verá los beneficios de la misma, desde la constitucional, la fiscal, la del gasto, la seguridad social, y podrá ver en un año, en 2 años, de que realmente estas reformas eran necesarias para la institucionalización del país, para mejorar la recaudación tributaria, para poder invertir más en gasto de capital. Y con eso entonces nosotros estamos devolviendo a la sociedad lo que nosotros estamos ahora mismo impactando. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Y cuál yo entiendo que al final del día deberá ocurrir si todo esto se lleva de manera organizada, que en el 2023, en el 2027, 2028 la gente, el electorado va a decir, bueno, pero el Partido Revolucionario Moderno es cierto que tomó decisiones muy valientes, muy difíciles, en momentos muy complejos, pero mira los resultados. Usted habla como de lo que se decía, por ejemplo, unos años después de que Leonel gobernó su primer gobierno, que la gente dice, bueno, mira, el PLD entró y realmente cambió organizaron algunas cosas. ¿Eso usted se refiere a que la gente piense así después? La gente lo va a ver como que fueron decisiones. Cuando quitaron la gente que cogían en los... El electorado dominicano, el dominicano es muy inteligente y es muy consciente. Cuando pasemos revista de una vez estas reformas puedan materializarse, aprobarse y materializarse, yo estoy convencido de que la sociedad dominicana lo que verá es que un presidente y un gobierno que lo que estaba tomando medidas en beneficio del país sin importar políticamente si esto le afectaba o no. Y esto tendrá su rédito político y su rédito electoral. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Además, el país no puede seguirse manejando simplemente por si yo mañana tengo 50 en las encuestas o tengo 40 y pico en las encuestas, cómo esto me impacta electoralmente. Tiene que haber un equilibrio. Eso es importante, pero también es importante cómo nosotros lograr la mejoría de las condiciones de vida del dominicano. Y eso es a través de este proceso de reforma. No, y que en este caso mencionamos, por ejemplo, el gobierno del PLD del 96, creo que 2000, que fue su primer gobierno, pero hubo reelección y ya después no se pensó así. En este caso, como dice el presidente, su legado quedará ahí, bueno o malo, lo que termine, así quedará si él no vuelve a la reelección. Quedará en beneficio del país y del partido. Bien. Ministro, nos quedan 2 minuticos, pero no puedo dejar de aprovechar su presencia aquí para hablar de su participación como director del fideicomiso de Pedernales. Háblenos de cómo van los avances del fideicomiso, qué obras están en proceso, háblenos de todo lo bueno y también menciónenos qué problemita, que sabemos que el aeropuerto se inició su ejecución y se habla de que quien ganó la licitación, hay dudas que sí, y se ha habido que despejarla con unos socios del consorcio que está incluido en esa licitación. Sí. Y con esto dejamos todo ese Mire, tema. Pedernales va viento en popa. Yo mencionaba que Pedernales es una especie de locomotora que ya tomó la velocidad que deberá seguir acelerando, no se detiene. Lo que está ocurriendo ¿Están construyendo hoteles ya? Tenemos 3 hoteles en construcción. Ya el primer hotel está... El mes que viene estaríamos completos todo lo que es obra gris y estaremos entregando para el primer semestre del año 2025. ¿En este cuatrenio En este cuatrenio habrá 3 hoteles, aeropuerto y todo. Nosotros para el 2026 mediados tenemos el aeropuerto listo, tenemos 3 hoteles en operación, en funcionamiento, un total de 1.800 habitaciones. Todo lo que es infraestructura de servicio, o sea las calles, los acueductos. Calles, acueductos, plantas de tratamiento, sistemas eléctricos, evidentemente el puerto que está listo ya. O sea, en 24 meses, vamos a ponerle 30 meses en el peor de los escenarios, Pedernales estará en funcionamiento como cualquier polo turístico del país. O sea, con una vida activa y recibiendo turistas constantemente. ¿Va a ser el fideicomiso Pedernales el ejemplo y la experiencia de lo que es una alianza público-privada? Sí, ¿Funciona? Sin lugar a dudas. Ahí usted podría decir que se podría sin lugar a dudas. decir si este modelo funciona. Sin lugar a dudas, yo creo que el presidente lo ha dicho en muchas ocasiones. Se ha referido que Pedernales en 10 años será objeto de estudio y análisis de lo que es un modelo de impacto socioeconómico y de desarrollo en el cual el sector público y el sector privado de la mano colaboraron. Y no tengo la menor duda que así será, porque así ha sido planificado de manera muy detenida, participando con muchos expertos, muchos grandes profesionales y también con una determinación del gobierno de llevar a cabo las obras a corto y a mediano plazo. Entonces, nosotros entendemos que en esto, sumado
al atractivo de toda esa región, las bellezas naturales que tiene Pedernales y también el respeto al medio ambiente que nosotros hemos mantenido con un desarrollo sostenible, único en el país y en la región, va a ser un modelo de ejemplo para cualquier parte del mundo que quiera ver cómo lo público y lo privado pueden trabajar de la mano y crear desde cero un destino turístico con estas envergaduras. Estamos hablando de una primera fase de cerca de 5.000 habitaciones. Nosotros todavía vamos por el 25% de lo que deberá ser la primera fase. Pero el total de las 3 fases del proyecto, estamos hablando de cerca de 25.000 habitaciones. Es el proyecto que luego del área de Bávaro y Punta Cana, deberá ser el segundo proyecto de mayor relevancia en cuanto a habitaciones en la República Dominicana, sin contar que ahí tenemos una integralidad. El turismo hotelero, el turismo ecológico y el turismo de crucero, único en cualquier parte del país. Eso no lo tiene ni Puerto Plata, ni lo tiene Samaná, ni lo tiene Punta Cana Bávaro, solamente lo tendrá Cabo Rojo Pedernales. También yo soy de lo que digo que construido de cero. Totalmente de cero. Todo lo que se hace de cero, planificado papel, no que crezca solo. Con un master plan de cero que no solamente verifica el proyecto, Michelle, sino también el desarrollo del pueblo, es importante. Todo lo que es ordenamiento territorial del pueblo de Pedernales, todo lo que tiene que ver con el malecón que ahora se va a construir, el malecón peatonal de todo el pueblo de Pedernales, la parte comercial. Le vamos a dar empleo a los dominicanos porque no va a haber un frius allá, porque Haití está ahí mismo. Esa es la idea. Infotep capacitando. Se ha graduado más de 800 técnicos en diferentes áreas, desde idioma, técnicos eléctricos, electromecánicos, plomeros, en construcción. Nosotros tenemos ahora mismo en el proyecto 2.000 empleos directos. O sea, ahora mismo tenemos 2.000 diarios empleados que están entrando al proyecto, que no abarca más que algunos privados haciendo los hoteles y algunos públicos haciendo la infraestructura. Correcto, bien. Así es. ¿Qué fue lo que pasó en el aeropuerto? Ahí no pasó nada, eso fue una licitación que se llevó con todas las de la ley. Pero que dicen que un consorcio. Lo que pasa es que se ha querido decir que esa empresa, o se ha dicho, en otras partes del mundo tiene situaciones, o ha tenido situaciones. Pero es una empresa grande, me dicen. Es una de las empresas más grandes europeas de construcción. Empresa que tiene caso y tiene situaciones en algunos como países. Muchas empresas tienen. Pero eso no significa que eso esté extrapolado a República Dominicana. El proceso de licitación del aeropuerto se hizo de usted como abogado, con todos los procesos, y la compañía ganó y fue analizada. Todos los procesos de compliance, de todas las normativas de la ley 340, en adición con una participación. ¿Ganaron su concurso? Totalmente. Bueno, eso es lo importante. Bien. Ministro, gracias. A ustedes. Bien. Doctor Sigmund Freud, ministro de Administración Pública de la República Dominicana, gracias por estar con nosotros y gracias por ser tan franco con todos estos temas que realmente los dominicanos quieren saber en este momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.